Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de razonamiento verbal para cuarto de secundaria. Hoy vamos a iniciar el primer tema del cuarto bimestre, el último del año. Ya, para eso vamos a trabajar el nuevo libro, ya el nuevo cuaderno de trabajo del cuarto bimestre, ¿no? El tema de hoy es plan de redacción, que está en la página 30, este libro. Ahora, para todo aquel que aún no tiene ese material, yo voy a estar adjuntando los archivos con esas hojas, ¿ya? Con esas hojas para que ustedes puedan desarrollar sin ninguna dificultad y presentar las tareas. Así que, como les recuerdo, les voy a adjuntar las hojas, las páginas, ¿ok? En la plataforma de Classroom, como ustedes saben. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios de plan de redacción. Recuerden que este tipo de ejercicios consiste en ordenar, organizar la información de un texto que están, digamos, en el lugar no indicado. Teniendo en cuenta que un texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero habíamos visto otros aspectos, ¿no? Los aspectos de idea general o específica, o a la inversa, específica a lo general. Luego habíamos visto el criterio cronológico, entre otros, ¿no? Pero de manera sencilla, recordando, consiste en ordenar el texto, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio a la lectura y luego descubrir cuál es el orden adecuado de cada texto. 3 facetas de la vida de Manuel Escorza, que es un escritor peruano. Fue un escritor peruano porque ya falleció. Da comienzo a la empresa comercial Populibros, que proporcionará la venta de festivales de libros muy económicos. 2. A partir de su última novela, La tumba del relámpago, en 1978, inicia un periplo político que lo lleva a postular al Congreso. 3. Podría decirse que la vida de Escorza se desarrolla en 3 tiempos, la del poeta, la del publicista y la del novelista. En la sociedad de París, la escritura se desata vertiginosamente y resulta su primera novela, Redobles por Rancas. Canto a los mineros de Bolivia. Las imprecaciones serán algunos de los poemas que publica en su primera etapa. Entonces, todo el texto se basa a las facetas de Manuel Escorza, pero sus 3 facetas obviamente como escritor. El título lleva eso. Entonces, la primera oración debe ser algo relacionado al título. Las facetas o las 3 facetas de Manuel Escorza. Y esa oración sería la oración 3. Podría decirse que la vida de Escorza se desarrolla en 3 tiempos, 3 facetas. ¿Cuáles son? La de poeta, la de publicista, ¿ya? Y novelista. Esas 3 facetas. Lo voy a resaltar por una razón que luego le voy a decir. Entonces comienza con la 3. Luego, ¿qué oración sigue? Para eso, si te habla de 3 tiempos y te dice la de poeta, hay una oración que habla sobre este tema, de este tema. Incluso te dice la primera etapa. ¿Qué oración es? La oración 5. ¿No? Serán algunos de los poemas que publique en su primera etapa. ¿Cuál es? La de poeta. Entonces el orden sería 3, 5, recuerda. Y luego va con la otra etapa, que es la de publicista. ¿Y eso en qué hace referencia? ¿En qué oración? En la 1. Da comienzo a la empresa comercial Populibros, ¿no? Promoción de libros. Entonces, 3, 5, 1. ¿De ahí qué oración seguiría? Aquella que habla acerca de las novelas. ¿Y cuál es? La 4. En la sociedad de París, la escritura se desata vertiginosamente y resulta su primera novela. Entonces, yo ya puedo deducirla. La oración, el orden, ¿no? Sería 3, 5, 1, 4, 2. Alternativa A. En el texto 2, desarrollo de los móviles aéreos. 1. Surge ahora un nuevo y más potente medio de navegación aérea, el cohete. 2. Muchos han sido desde la más lejana antigüedades los intentos del hombre por volar. 3. Posteriormente se utilizaron gases menos pesados que el aire y se dotó a los globos de un motor. 4. En 1783 tuvo lugar un viaje aéreo tripulado en un globo lleno de aire caliente. 5. A principios del siglo surgen los primeros aviones de hélice. Entonces, la primera oración debe ser una idea genérica, general, que presente al tema. ¿Y cuál es esa oración? La oración 2. Muchos han sido desde la más lejana antigüedad los intentos del hombre por volar.
De inicio, la oración 2. De ahí, ¿qué sigue? ¿Qué oración seguiría aparte de la oración 2? Sería la oración 4. En 1783 tuvo lugar un viaje aéreo tripulado en un globo lleno de aire caliente, ¿no? O continúa con el primer vuelo, ¿no? Y la forma que utilizaron. Sería entonces 2, 4. De ahí que seguiría 3. Posteriormente, en este conector se utilizaron gases menos pesados, porque el aire caliente era un gas pesado, que el aire, y se dotó a los globos de un motor. ¿El orden cuál es hasta ahora? 2, 4, 3. ¿De ahí que seguiría? 5. A principios del siglo surgen los primeros aviones de hélice. Surge ahora, está hablando en el tiempo, en el momento, un nuevo más y potente medio de navegación, el cohete. Entonces la respuesta es la alternativa E. 3. Funciones ideológicas de los medios. 1. Dice, porque el discurso predominante trata de subordinar al individuo al orden establecido. Subordinar quiere decir dominar, ¿no? 2. Desmovilización, porque el discurso tiene el propósito de impedir la concientización del explotado. 3. En un nivel global, las redes de interacción favorecen la correlación de los países capitalistas. 4. Los medios son utilizados para transmitir la ideología burguesa y crear sujeción y desmovilización en el proletariado. 5. Por lo tanto, la función primordial es de control en lo político, económico e ideológico, como ha sido señalado. Entonces aquí vamos a ver qué oración presenta de manera general al título. ¿Ok? De manera general al título. Y esa sería la oración 4. Los medios son utilizados para la transmitir la ideología burguesa y crear una sujeción y desmovilización, lo voy a resaltar, desmovilización en el proletariado. Inicia la oración 4. Luego de la 4, ¿qué sigue? Oración 1, porque dice, porque el discurso, o sea, lo que transmiten los medios, predominante trata de subordinar. ¿Y qué significa subordinar? Sujeción, dominar. Aquí está la secuencia, la relación entre otra oración. Entonces, 4, 1, y de ahí que sigue la oración 2. Desmovilización, algo que menciona aquí en la oración 1, ¿no? Una secuencia. Entonces sería 4, 1, 2, y ya puedo ver la alternativa aquí, ¿no? 4, 1, 2, 3, 5, la secuencia. ¿Ok? Entonces en el texto 3, la alternativa D. Actitud de los padres. Los retrasos mentales, como el mongolismo, por ejemplo, dice 2. Sin embargo, el mismo azar que convierte una quiniela en millonario, determina que ese niño nazca mongólico. 3. Existen problemas que todavía constituyen una especie de estigma o de mancha que debe ocultarse. 4. Precisamente ante este hecho, se pone a prueba la capacidad de recuperación de los padres. 5. Se ha observado que la ilusión ante el nuevo hijo hace a los padres soñar con un niño extraordinario agraciado. Entonces, la oración, la primera que da inicio, debe mostrar de manera general, ya presentar al título. ¿Cuál sería? La oración 3. Existen problemas que todavía constituyen una especie de estigma o de mancha que debe ocultarse. ¿De ahí qué oración? ¿O cuál es ese problema? Porque acá se menciona. La oración 1. Los retrasos mentales como el mongolismo, por ejemplo. Está dando un ejemplo de esos problemas. Entonces 3.1. De 3.1 sigue la 5. Se ha observado que la ilusión ante el nuevo hijo hace a los padres soñar con un niño extraordinario y agraciado. De ahí continúa la oración 2. Sin embargo, el mismo azar que convierte una quiniela en millonaria determina que ese niño nazca mongólico. Y termina con la oración 4. Entonces, la alternativa E contiene el orden adecuado del texto. 5. El desorden como rasgo del barrio. 1. Sus habitantes conocen a un considerable número de vecinos, están casi familiarizados. 2. Este tipo de sociedad suele estar amenazada por la masificación. 3. A la sociedad de los barrios debe corresponderle un grado mayor de estabilidad. 4. El riesgo latente, pérdida de su personalidad propia. 5. Sustitución de viviendas por edificios comerciales. ¿Cuál de ellos presenta al tema así de manera general en el texto 5?
La oración 3. A la sociedad de los barrios debe corresponderle un grado mayor de estabilidad. ¿De ahí qué sigue? Sus habitantes conocen a un considerable número de vecinos, están casi familiarizados, ¿no? Texto 2. Y eso trae como resultado, ¿qué cosa? Perdón, ya decíamos que el orden era 3, luego 2. Este tipo de sociedad suele estar amenazada por la masificación, ¿no? Y luego sigue, ¿por qué? Porque sus habitantes se conocen entre sí, están familiarizados. Entonces, sería 3, 2, 1. Y según las alternativas, podríamos ayudarnos, ¿no? 3, 2, 1, luego 4, 5. El geoide terrestre, 1, tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie, de la cual solo el 29% es tierra firme, mientras que el 71% restante está cubierto por mares y océanos. 2. ¿La Tierra es de forma esférica? No. Se trata de una esfera ligeramente achatada en los polos. 3. Es más exacto hablar de geoide terrestre en lugar de esfera terrestre. 4. El radio del geoide es de 6.378 kilómetros en el ecuador y de 6.356 kilómetros en los polos. 5. El geoide terrestre no es por lo tanto perfectamente esférico. ¿Qué oración presenta de manera general el tema? Creo que en este texto es más sencillo, ¿no? Sería la oración 2. Es la que presentas. Entonces, la oración 2 dice, ¿la Tierra es de forma esférica? No, se trata de una esfera ligeramente achatada en los polos. Luego, ¿qué sigue? Es más exacto hablar de geoide terrestre en lugar de esfera terrestre. 2, 3 sería el orden. Luego, ¿qué sigue? 4. El radio del geoide es de 6.375 kilómetros en el ecuador y de 6.350 kilómetros en los polos. Luego sigue la oración. ¿Qué oración? 5. El geoide terrestre no es por lo tanto perfectamente esférico y termina con la 1. Sería la alternativa D. El detalle está siempre en reconocer las primeras oraciones y luego podemos ver incluso por las alternativas, ¿no? 7. El tiempo atmosférico. Estado de aire en lugar y tiempo determinado. El tiempo varía de un día a otro a causa de las variaciones experimentadas por los números primos factores que lo determinan y se encuentran sometidos a modificaciones. 3. En una localidad concreto, el tiempo atmosférico está principalmente dado por la temperatura, la presión y la humedad. 2. No obstante, una serie de factores tanto astronómicos como terrestres están situadas de influencia de modo están en situación de influenciarlo de modo decisivo. En este texto, ¿qué oración presenta de manera general al tema? Sería la oración 1. El tiempo atmosférico, que es el estado del aire en un lugar y tiempo determinado. ¿Ok? Inicia con la 1. Luego, si dice lugar determinado, la siguiente oración debe hablar de un lugar. Y eso sería la 3. En una localidad concreto, el tiempo atmosférico está principalmente dado por la temperatura, la presión y la humedad. La siguiente oración relacionamos con la 1, que habla del tiempo. Entonces la siguiente sería la 2. El tiempo varía de un día a otro, a causa de las variaciones experimentadas, te dice. Y terminamos con la oración 4. No obstante, da una especie de conclusión, una serie de factores, tanto astronómicos como terrestres, están situados en situación de influenciarlo. Entonces la oración o la alternativa B contiene el orden adecuado. Oración 8 o texto 8. 1 dice, la Fundación Premio X, noble institución norteamericana la cual creó el premio, está financiada por empresas privadas y otros. ¿Ya? Aquí vamos a hacer una corrección. 2. Esta nueva iniciativa se inscribe en la tradición de los premios que estimularon el desarrollo de la aviación en sus comienzos. 3. Para recompensar a la empresa que construyó un vehículo espacial reutilizable que permitió, aquí por favor vamos a hacer una corrección también, que permitió llevar 3 pasajeros adultos en un viaje turístico a 100 kilómetros de altitud, se ha creado un premio. 4. Su creación fue anunciada al cumplir el 69 aniversario del primer cruce del Atlántico sin escalas.
Entonces, ¿cuál sería la oración que presenta de manera general el tema? Sería la oración 3. Para recompensar a la empresa que construyó un vehículo espacial reutilizable que permitió llevar a 3 pasajeros adultos en un viaje turístico a 100 kilómetros de altitud, se ha creado un premio. ¿Ok? De ahí sigue la oración 4. Su creación fue anunciada al cumplir el 69 aniversario del primer cruce del Atlántico sin escalas. Luego sigue la oración 2. Esta nueva iniciativa se inscribe en la tradición de los premios que estimularon el desarrollo de la aviación. Entonces, terminaría con la oración 1, alternativa C. ¿Ok, chicos? Entonces, queda como tarea ustedes la página 32, ¿ya? 32. Y la página 33. ¿Ok? 32 y 33. Yo voy a adjuntar, ¿ya?, estas hojas para que puedan desarrollarlos en la plataforma de Classroom. Lo voy a subir a estas páginas para que ustedes lo desarrollen en su computadora, lo impriman o como deseen. ¿Ok? Entonces, recuerdan, 32 y 33.